¿Sabías que este es el episodio 100 de La Nota Perdida? Durante 100 semanas me has acompañado a explorar ciencia, tecnología, historia, religión y hasta fútbol. Hemos recorrido 99 preguntas descubriendo historias fascinantes y aprendiendo muchísimas cosas sobre el mundo que nos rodea. Pero, ¿por qué existe la nota perdida? Por curiosidad. Curiosidad por entender la muerte, por descubrir qué ocurrió en el pasado, hacia dónde vamos y por conocer los misterios del universo, de la naturaleza y de nosotros mismos. Y es que la curiosidad es algo con lo que nacemos. Es la fuerza que nos ha llevado no solo a crear canales como La Nota Perdida, sino también a conectar continentes, explorar el planeta, descender a las profundidades del océano y mirar hacia el universo. Gracias a ella hemos aprendido cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente y prácticamente cada fenómeno que existe a nuestro alrededor. Cada uno de esos primeros 99 episodios comenzó exactamente igual, con una pregunta. Pero entonces surge otra pregunta aún más importante. ¿Por qué somos curiosos? Quédate, porque hoy exploraremos cómo la curiosidad ha sido el motor detrás de cada uno de estos primeros 99 episodios de La Nota Perdida. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida, y especialmente durante estas 100 semanas, es que la curiosidad tiene una forma muy particular de funcionar. Nunca aparece con una respuesta, siempre comienza con una pregunta. Una pregunta que espero nunca dejes de hacerte. ¿Por qué? ¿Por qué morimos? ¿Por qué sentimos dolor? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué envejecemos? Y sin darnos cuenta, esas preguntas comenzaron a formar un enorme rompecabezas. Porque la curiosidad no consiste únicamente en querer saber algo. Es ese impulso que nos empuja a llenar los espacios en blanco. Esa necesidad de reducir la incertidumbre, de entender aquello que todavía no comprendemos. La Real Academia de la Lengua Española define la curiosidad como el deseo de saber o averiguar algo. Pero, desde la psicología y la neurociencia, la curiosidad es mucho más que eso. Es un mecanismo que ha acompañado a nuestra especie desde sus orígenes y que nos ha permitido aprender, adaptarnos y sobrevivir. Y quizá ahí está la respuesta. La curiosidad no apareció para entretenernos, apareció para mantenernos con vida. Imagina por un momento a uno de nuestros antepasados hace cientos de miles de años. Podía quedarse dentro de la cueva, donde todo era conocido. O podía preguntarse qué había detrás de aquella montaña. Quizá encontraría un río, quizá nuevos alimentos, quizá un territorio más seguro, o quizá descubriría un enorme depredador. Pero si nunca se hubiera atrevido a explorar, jamás habría aprendido. Y sin ese aprendizaje, nuestra historia como especie habría sido muy diferente. Los individuos que observan, experimentan y aprendían tenían más posibilidades de sobrevivir que aquellos que simplemente repetían lo que ya conocían. Poco a poco, generación tras generación, la curiosidad terminó convirtiéndose en una ventaja evolutiva. Y miles de años después, ese mismo impulso sigue viviendo dentro de nosotros. Tal vez por eso hace unas semanas decidimos mirar miles de millones de años hacia el pasado para descubrir cómo nació el universo. Después, quisimos entender cómo una nube de polvo terminó convirtiéndose en la Tierra. Más tarde descendimos hacia las profundidades del océano para conocer un mundo que durante siglos permaneció oculto. Y finalmente nos preguntamos cómo un grupo de primates terminó convirtiéndose en seres humanos. En realidad esos 4 episodios nunca hablaron de cosas distintas. Todos respondían a una misma necesidad, la necesidad de entender de dónde venimos. Pero la curiosidad nunca se conformó con mirar únicamente hacia nuestros orígenes. También comenzó a observar el mundo que nosotros mismos construimos. Por eso un día quisimos saber cómo nació la radio, después la televisión, más tarde el internet y finalmente la inteligencia artificial. Porque detrás de cada gran invento hubo alguien que se hizo una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos comunicarnos a kilómetros de distancia? ¿Qué ocurriría si las imágenes también viajaran por el aire? ¿Qué sucedería si todas las computadoras pudieran conectarse entre sí? ¿Y qué pasaría si una máquina fuera capaz de aprender? Cada avance tecnológico comenzó exactamente igual que este episodio, con alguien sintiendo curiosidad. Pero tampoco nos bastó con entender las máquinas. También quisimos entendernos entre nosotros. Por eso hablamos del envejecimiento, de los antibióticos, del dolor, de la memoria, de la clonación, del ADN y de las enfermedades mentales. Porque conocer el mundo es importante. Pero conocernos a nosotros mismos siempre ha sido una de las mayores obsesiones de la humanidad. Y cuando no encontramos respuestas en la ciencia, las buscamos en las historias. Así nacieron las religiones, los mitos, las leyendas, incluso la filosofía.
Y quizá por eso este canal también hemos estado hablando del samsara, del anticristo, de la Virgen de Guadalupe, de la muerte, del alma o incluso de la posibilidad de vivir dentro de una simulación. No porque todas esas ideas sean necesariamente ciertas o falsas, sino porque todas nacieron de la misma pregunta: la necesidad profundamente humana de comprender aquello que todavía no podemos explicar. Porque la curiosidad no solo construyó laboratorios, también construyó templos. No solo creó telescopios, también creó mitologías. Y eso dice mucho sobre nosotros como especie. Nuestra curiosidad no distingue entre una galaxia y una leyenda, solo quiere entender. Pero la curiosidad también nos llevó a mirar hacia atrás, a recorrer la historia para entender quiénes fuimos y cómo llegamos hasta aquí. Juntos conocimos la verdadera historia de Vlad Tepes. Acompañamos a Magallanes en la primera vuelta al mundo. Revivimos el movimiento estudiantil de 1968 y el terremoto que cambió para siempre a México en 1985. Volvimos a emocionarnos con México 70 y México 86 y descubrimos cómo nacieron tradiciones como Halloween, la Navidad o Día de Muertos. Porque comprender el pasado también es una forma de comprendernos a nosotros mismos. Porque la historia no deja de ser una enorme colección de preguntas, y cada generación intenta responder las mismas una y otra vez. ¿Quiénes fuimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué podemos aprender de quienes vivieron antes que nosotros? Pero la curiosidad tiene otra característica muy interesante: nuestro cerebro la recompensa. Cuando sentimos una verdadera curiosidad por descubrir algo, se activan circuitos relacionados con la dopamina, un neurotransmisor asociado con la motivación y el aprendizaje. En otras palabras, nuestro cerebro disfruta aprender. Está diseñado para hacerlo. Quizá por eso sentimos esa satisfacción cuando finalmente encontramos una respuesta después de mucho tiempo buscando. Aunque, curiosamente, cada respuesta suele traer consigo nuevas preguntas, y eso explica por qué nunca dejamos de aprender. Sin embargo, la curiosidad también tiene un lado oscuro. La misma curiosidad que permitió descubrir medicamentos hizo posible algunos de los experimentos más crueles de la historia. La misma necesidad de comprender el átomo terminó permitiendo la creación de armas capaces de destruir ciudades enteras. El conocimiento nunca ha sido bueno o malo por sí mismo, la curiosidad tampoco. Es simplemente una herramienta. Somos nosotros quienes decidimos cómo utilizarla. A lo largo de estas 100 semanas me hice una pregunta una y otra vez: ¿cuál es la verdadera identidad de la nota perdida? Hemos hablado de historia, ciencia, tecnología, religión y hasta de fútbol. Durante mucho tiempo pensé que eso era un problema. Sentía que el canal no tenía una identidad clara, que simplemente saltaba de un tema a otro. Pero hace unos días entendí que estaba buscando la respuesta en el lugar equivocado. Si hace una semana me hubieras preguntado de qué trataba la nota perdida, probablemente te habría respondido que es un canal de divulgación cultural. Hoy creo que esa respuesta se queda corta. La nota perdida nunca ha tratado de historia, nunca ha tratado de ciencia, nunca ha tratado de religión, ni siquiera de fútbol. La nota perdida siempre ha tratado sobre la curiosidad. Cada episodio comenzó con una pregunta. Muchas veces esa pregunta nació de mí. Otras veces nació de una conversación con amigos, de un comentario o de un tema que alguien me propuso, pero siempre fue una pregunta. Y entonces entendí todavía algo más bonito. Estos no son 100 episodios hablando de temas diferentes. Son 100 episodios intentando alimentar esa chispa que nos impulsa a hacer la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Estos 100 episodios no son solo 100 historias diferentes, son una sola historia. La historia de una especie que nunca dejó de preguntar. La historia de personas que observaron las estrellas y quisieron alcanzarlas. Que vieron el océano y decidieron navegarlo. Que miraron una enfermedad e intentaron curarla. Que contemplaron la muerte e intentaron comprenderla. Que encontraron un misterio y se negaron a aceptarlo como un misterio para siempre. Quizá esa sea la mayor diferencia entre nosotros y el resto de los seres vivos. No dejamos de preguntar, y probablemente nunca lo haremos, porque cuando respondemos una pregunta, siempre nace otra. Y aunque hoy celebramos 100 episodios, todavía quedan muchísimas preguntas por responder. En las próximas semanas, en la nota perdida seguiremos explorando cómo nacieron los mitos, por qué dejamos de ser nómadas, cómo surgieron los primeros gobiernos, el origen de la escritura, el primer imperio y el nacimiento de las guerras. Porque mientras existan estas preguntas, siempre habrá nuevas historias que contar. Hace 100 semanas comenzó una aventura impulsada por una pregunta muy sencilla: ¿por qué? 100 episodios después seguimos sin conocer todas las respuestas, y para ser sincero,
Espero que nunca las conozcamos todas, porque el día que dejemos de sentir curiosidad, dejaremos de explorar, de descubrir y de imaginar. Y ese día ya no habrá espacio para proyectos como La Nota Perdida. Mientras existe una pregunta esperando una respuesta, existirá una nueva historia por contar. Y mientras eso ocurra, todavía habrá un episodio más de La Nota Perdida. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y antes de terminar, quiero darte las gracias. No solo por llegar hasta esta parte del video, sino por acompañarme hasta el episodio 100. La palabra gracias se queda corta. Han sido casi 2 años en los que, sin falta, cada viernes ha habido un nuevo episodio de La Nota Perdida. Y eso me llena de mucha alegría. No importa si un video llega a una vista o a 10,000. Saber que alguien terminó un episodio habiendo aprendido algo que no sabía unos minutos antes, ya es una victoria por sí sola. Hoy somos una comunidad de más de 1000 suscriptores. En un país donde la divulgación y el contenido cultural no siempre ocupan los primeros lugares, me parece un logro enorme. Pero este logro no es solo mío, también es tuyo, porque semana tras semana has estado aquí, viendo La Nota Perdida, compartiendo videos, dejando comentarios y haciendo que este proyecto siga creciendo. Así que, como siempre digo en cada episodio, si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote si todavía no lo has hecho. En las pantallas finales te estarán apareciendo otros videos que quizá también te gusten. Mi nombre es Andrés y este fue el episodio número 100 de La Nota Perdida.